Hola estimados, bienvenidos a este nuevo video tutorial en alianza con Creatic. Soy Cristóbal del Fab Lab de la Universidad del Paraíso y dentro de esta serie de videos tutoriales vamos a estar viendo lo que son las conocidas herramientas de ofimática para poder guiarlos, orientarlos en ciertas cosas técnicas que nos ayudan mucho a hacer los software. En este caso me refiero específicamente a Word, y que de repente uno no sabe que tiene esas opciones para poder automatizar ciertos procesos que son engorrosos. En este caso en particular, dentro de Word, vamos a trabajar lo que sería el desarrollo de un índice o una tabla de contenidos, pero de forma automatizada. Algo muy solicitado por las personas que están escribiendo informes, resúmenes de, por ejemplo, su tesis, su proyecto de título, muchas cosas que requieren extensión de página y todo y orden. Después, cuando uno tiene que terminar de redactar esa información y empieza a buscar cómo hacer el índice y cómo ordenar esta información, es un desastre, porque ya tienes muchas páginas, no sabes dónde va qué y toda la cosa. Entonces, sepan que Word tiene la posibilidad de automatizar ese proceso, teniendo en consideración ciertas restricciones y condiciones que tenemos que cumplir. Entonces, lo primero, acá tengo un documento de ejemplo. Tengo acá un par de títulos marcados. Así vendría siendo así un ejemplo muy típico: introducción, un marco teórico, un desarrollo, una conclusión. Entonces, ¿qué es lo que pasaría acá? Esto, si yo quisiera crear un índice en estos momentos, claro, tendría que empezar a tipearlo manualmente, etcétera, y estaría ahí un tiempo haciéndolo calzar. Pero ¿qué, por ejemplo, a qué viene esto de automatizar este proceso? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo moviera esto una página o agregara más información y se me desplaza? Entonces ya no quedan en la misma ubicación, ¿cierto? Entonces, la gracia de poder automatizar el proceso de un índice es justamente para que después, cuando hagamos alguna modificación del documento, la tabla esté vinculada con la información que contiene el documento, y así poder actualizando de forma de que ya cuando nuestro documento esté finalizado, nosotros solo actualicemos esa tabla de contenido y podamos dejar ya el documento con la certeza total de que las indicaciones de página son las correctas, ¿cierto? Y con los encabezados, con los títulos y todo. Entonces, ¿cómo se hace la parte operativa de esto? Por ejemplo, vamos a tomar acá los 4 títulos que tenemos. Primero, lo que tenemos que hacer es darle un formato de título. Esto lo tenemos acá en la opción, en la pestaña de inicio. Tenemos acá la opción de título. Echamos acá título. Y acá ya, ¿qué es lo que nos interesaría? Sería el darle un formato, porque esto tiene un formato por defecto del documento, pero nosotros sepan que le podemos cambiar el formato a uno de nuestro interés. Por ejemplo, la tipografía, dejémosle un Arial, démosle un tamaño más pequeño, un tamaño 14, y también le podemos agregar numeración. Ejemplo acá, numeración ya de este formato con el punto. Entonces, eso. Y también le podemos cambiar, por ejemplo, el color si lo quisiéramos dejar en negro. Digamos que es un documento tradicional. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora con esto? Yo puedo hacer clic con el botón derecho encima de título. Recuerden que le agregué la característica de que esto es un título. Clic con el botón derecho y le doy a actualizar título para que coincida con la selección. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Este formato que yo acabo de personalizar, ¿cierto? Con el tipo de letra acá, con el tamaño, con el color, etcétera, quedó guardado. Y esto queda guardado dentro de mi documento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo, por ejemplo, tomo acá marco teórico y le doy al formato de título, miren, se convierte, ¿cierto?, al mismo formato que este y me conserva el tema de la numeración, ¿cierto? Muy útil. Desarrollo y conclusión. Entonces, si se dan cuenta, en súper pocos pasos, yo ya le estoy dando formato a esto de títulos. ¿Cuál es la gracia de darle formato de título? Por ejemplo, si se dan cuenta, si me acerco acá, tengo esta flechita, y cuando yo recojo esta flecha, lo que me hace es guardar toda la información que contiene este título hasta el siguiente. Este vendría siendo como su límite, ¿cierto? Marco teórico vendría siendo su límite.
Entonces encojo marco teórico, aparece el desarrollo y así, entonces los voy encogiendo. Entonces, esto es una forma de también poder irme ordenando con la información. Por ejemplo, si quiero trabajar solo el marco teórico, lo otro no me interesa para no estarme complicando con eso, abro esta pestaña de información, la modifico, ¿cierto? Y después puedo seguir trabajando el otro, achico, modifico y así. Entonces, esa es la gracia de, como una primera característica, de darle un formato de título. Lo siguiente que tendríamos que hacer, vamos a expandir esto de nuevo, es que nosotros, una vez que le damos el formato de título, es cuando podemos llamar a la famosa tabla de contenidos que se llama. Vámonos acá a una nueva página para llamarla. Vamos a esta página en blanco. Y nos tendremos que ir acá a la pestaña de referencias, en la cual acá la primera opción que me sale a mano izquierda es tabla de contenido, que vendría siendo lo mismo que un índice, que lo que hace básicamente es tomar toda la información que contenga los títulos y mostrar dónde están ubicadas dentro del documento. Entonces, si se dan cuenta acá, me sale introducción y marco teórico que están en la página 1 y estos otros en la página 2. Se dan cuenta, ahí me lo referencian. La gracia es que esto está automatizado. Entonces, por ejemplo, si yo diera acá un salto de página y la conclusión cambiara de página, ya no estamos en la página 2, sino que en la página 3, yo le doy esto a actualizar tabla, y cuando lo pincho dentro de la tabla de índice, me aparece actualizar tabla, le pongo a actualizar toda la tabla, por si acaso agregué nueva información, etcétera, ya lo vamos a ver más en detalle, pero mejor agregar toda la nueva tabla, y se dan cuenta, conclusión, que ahora está en la página 3, ¿de acuerdo? Estamos acá en la página 3, ahora aparece acá marcado que está en la página 3. La tabla no se actualiza automáticamente, sepan que ustedes tienen que irle poniendo a actualizar cuando van haciendo alguna modificación. Entonces, lo bueno es que cuando ya terminan de trabajar una sesión del documento y ya están listos, al final, por proceso o por protocolo, más bien dicho, acostúmbrense a guardar, a actualizar la tabla para que sepan que están con el contenido, con las últimas incorporaciones que le hicieron. Otra cosa que es importante saber, por ejemplo, si quisiéramos trabajar acá otra información, digamos que dentro de desarrollo, por ejemplo, hay más contenido, ¿cierto? Entonces hay que marcarlo también. Digamos que hay un subtítulo. Entonces, por ejemplo, desarrollo, démosle, no sé, experimento A, vamos a poner experimento A. Vamos a destacarlo acá en negrita para que se vea. Entonces, ¿qué es lo que pasaría acá? Vamos a darle el formato de título 2. ¿Por qué título 2? Porque viene después del título 1. Sepan que van en orden, título 1, título 2, título 3, así van en ese orden. Entonces, acá de nuevo lo mismo. Yo le doy las características que sean a mi conveniencia. Por ejemplo, tamaño de letra, color, etcétera. También sepan que le puedo dar numeración. También le puedo dar numeración. Es súper importante. Pero en el apartado de la numeración en particular, algo que es importante es que debemos saber que el número siempre va a partir por defecto en 1. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos que correspondiera al del desarrollo, que sería el 3, para que partiera en 3, para que hubiera como una lógica, una coherencia, en el tipo de lista, el tipo de lista acá que estamos trabajando, o sea, más bien dicho, en la biblioteca de lista estamos trabajando esta con los temas de los títulos. O sea, sepan que esto nos ayuda a ordenarnos. Esta en particular está diseñada para ir modificando el tema de los títulos. Entonces, la idea acá es que yo tengo mi título 2 vinculada con esta, ¿cierto? Con mi título 1. Entonces, ¿cuál es la idea de eso? Que yo, por ejemplo, si hiciera acá experimento 2 o experimento B, le damos el título, ¿cierto? Automáticamente quedaría ya con la numeración, ¿cierto? Entonces, la idea de eso es que después nosotros, al momento de bajar nuestra índice, nuestra tabla de contenido, le vamos a actualizar toda la tabla. Y si se dan cuenta, la gracia es que se ordena esto de tal manera en que acá donde vamos agregando información se va rellenando esto. Y si agregáramos otro tipo de subtítulo y otro subtítulo de lo que sería experimento, etcétera, etcétera, esto se va actualizando y se va generando la tabla. Entonces lo bueno es que me va indicando claramente dónde está el contenido. Yo, por ejemplo, si quisiera ir a alguna parte
en específico del contenido. Por ejemplo, quiero ir a la introducción, doy clic acá, con Enter, o sea, doy control clic y nos vamos hasta esa parte en particular. Entonces, si de repente lo bueno de esto es que también nos ayuda a ordenar, por ejemplo, decir, ok, quedé en la parte tanto de mi documento, de mi informe, mi tesis, título, etcétera. Voy y digo, ok, en esta parte quedé, en vez de andar buscando la página, no sé, 150 y tanto, etcétera, control clic desde el índice y llegamos directamente a esa parte y podemos empezar a trabajar el documento tranquilamente. Entonces sepan que esa es una de las ventajas de poder trabajar esto, que si bien se ve un poco tedioso al principio en el sentido del formato que hay que estarle dando, pero insisto, eso es una vez nomás que le damos formato al documento y una vez configurado eso, que no son tantos pasos tampoco, nos ayuda a poder ordenar la estructura de esto y hacer todo mucho más simple. O sea, si se dan cuenta, esto es un solo clic y yo puedo ordenar toda esta información. O sea, por ejemplo, si marco teórico pasara a ser un subtítulo, le doy clic acá nomás, pasa a ser parte de la introducción en el 1.1 y bajando acá al índice de contenido actualizamos toda la tabla y si se dan cuenta esto pasó a ser parte del marco teórico. O sea, puede ser engorroso en la configuración, pero ya una vez correctamente definido, el trabajo es súper automatizado y nos ayuda a ordenarnos, sobre todo cuando tenemos un documento con una cantidad significativa de páginas o de información. Es muy importante saber que nos podemos ordenar. Entonces eso es lo que me interesa que se queden hoy día. La posibilidad de ordenar grandes volúmenes de texto e información de un documento tipo Word para poder gestionarlo y tener un manejo más visual de la información que tenemos redactada en el documento. Espero que les haya gustado y nos seguimos viendo en más videos tutoriales. Muchas gracias.